Bueno, hermanos, primero que nada, Dios les bendiga. Me alegro mucho de que hoy tenemos casa llena para gloria de Dios. Me alegro mucho de que hayan tomado el tiempo, el espacio en su día para poder venir, para poder escuchar esta palabra de parte de Dios y también convivir con los demás hermanos. También saludo a los que nos van a ver a través de redes sociales, debido a que pues también se tomaron este tiempo para escuchar la palabra. Y pues la verdad es que cuando me pidió mi abuelito que predicara, me dio este privilegio de predicar a la iglesia el domingo, entré en una pequeña crisis porque pensé que qué es lo que me puse en oración a Dios preguntando qué es lo que quieres que aporte o qué es lo que puedo dar de extra en esta serie que estamos viendo los mandamientos, los 10 mandamientos. Y me puse a ver los mensajes anteriores y pues estamos estudiando profundamente cada uno de los mandamientos sobre cómo honrar a Dios a través de ellos. De la obediencia es un tema pues central porque son reglas que nos puso Dios para seguirlas. Y pues estamos comprendiendo el camino que Dios nos ha puesto, que recorramos. Pero me puse a pensar, ¿estamos preparados para transitar por ese camino? Y a lo largo de este mensaje, quiero que entre ustedes y yo podamos estudiar la Biblia y también pues intentar responder esta pregunta de si estamos listos para transitar el camino que los mandamientos que forjan los mandamientos. Entonces, me gustaría primero que nada que nos pusiéramos de pie una última vez para que entreguemos este tiempo al Señor y podamos comprender lo que nos va a decir en este momento. Señor Jesús, muchísimas gracias, Padre, porque me permites estar aquí, Señor, porque me permites este privilegio, Padre, de predicar tu palabra, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de los hermanos que está aquí, Señor, que hicieron tiempo para venir, Padre, para estar contigo, porque te amamos y queremos comprenderte mejor, Señor. Queremos estar en una relación íntima contigo, Padre. Y te pido que este tiempo sea un tiempo ameno, Señor, un tiempo en el que podamos escucharte, Padre, que tú te muevas en nuestras vidas y que no salgamos de la misma forma que entramos, Señor, sino que renovados, animados y con esperanza para seguir adelante, Señor, con ese deseo de servirte y de obedecerte. En tu nombre, amén. Entonces, pues me puse a pensar en esto de si estamos preparados y llegaron un montón de pensamientos, de pensamientos a mi mente de qué es lo que significa estar preparado. Y actualmente he visto en mi círculo de amigos, en historias que me han contado y en demás situaciones, también por ejemplo por redes sociales, que estamos en una sociedad en la cual la forma de vida, el estilo de vida es que es un estilo pues muy... Se busca la satisfacción, pero una satisfacción muy superficial, por así decirlo. ¿A qué me refiero con esto? Pues que, por ejemplo, buscamos que se hagan las cosas pues a nuestra manera y si no, pues ya las cosas son tan sencillas como pues votar lo que no nos gusta. Por ejemplo, cuando quieres ver una película, pues abres tu aplicación y la ves, y si no te gusta, pues la quitas y luego pones otra. Todo es bastante ya rápido, no nos gustan las soluciones que nos lleven mucho tiempo. Y así ha escalado esto a más cosas, como a qué. Si tenemos problemas en el trabajo, más de una vez me ha pasado que escucho que alguien tiene problemas con un jefe o lo que sea, y luego va a buscar otro trabajo. Si tiene problemas que en la iglesia dejan de ir o incluso se mueven a otra en la que haya más amor, entre comillas. Si es en el matrimonio, tal vez no sea la primera opción, pero muchas personas consideran la posibilidad de divorciarse. Incluso otras que son más inteligentes se ahorran el matrimonio y se van a vivir juntos y ya dicen, no, pues es que si hay un problema, pues nos separamos y ya no hay dilema. Y muchas veces pues esto genera una mentalidad escapista que nos gusta pues escapar de los problemas, no enfrentarlos, sino que simplemente no, pues ya nos sirvió, vámonos a lo que sigue. Se tiende a huir. Entonces pues si alguien es escapista en procesos difíciles, este estilo puede matar tu propósito.
puede matar nuestro propósito de parte de Dios. Dios no puede hacer mucho con un corazón que se fragmenta cuando apenas se le ejerce presión. Entonces, Dios necesita corazones de barro, los cuales se puedan forjar. Y aquí es en donde viene la primera gran pregunta: ¿de qué está hecho nuestro corazón? Y ese es el título de mi prédica, del mensaje de hoy: corazones inquebrantables. Necesitamos corazones inquebrantables para poder resistir el camino y que podamos llegar a los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, quiero que vayamos a Jeremías 18:6. Lo voy a leer en Reina Valera. Sí, lo voy a leer en Reina Valera. Síganme con su vista si no tienen la Biblia, y si sí la tienen, pues léanlo en su Biblia. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No sé si a ustedes les ha tocado ver en una película o en la televisión o etcétera, a un herrero, a un alfarero trabajando, cómo es que tiene que agarrar el metal, cómo es que tiene que agarrar pues los recursos que tiene para forjar herramientas o forjar algo. Lo toma, lo golpea, lo ejerce presión sobre el material, lo tiene que meter en un horno a grandes temperaturas, en agua, y todo esto ¿para qué? Para hacer un modelo, para formar algo nuevo. Entonces, el Señor nos lo dice aquí: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en su mano, oh casa de Israel. Nosotros como su pueblo somos barro, pero como ya les dije, el Señor no puede hacer nada si el material es frágil. Si el material no es capaz de soportar la temperatura, si no es capaz de soportar la presión, el modelado no vamos a llegar al modelado. No vamos a llegar al modelo que Él quiere lograr. La presión es la forma en la que Dios nos va a moldear. Entonces, ya ahora que hemos identificado que necesitamos pasar bajo presión, ¿qué es esa presión? Una de las formas en las que nos va a modelar es con injusticias. Y cuando entré cuando procesé esto dije, pero ¿cómo un Dios de justicia va a usar injusticia para poder forjarnos? Y me puse a pensar, pues, quiero creer que todos aquí pues buscamos ser rectos, buscamos los caminos de Dios, buscamos ser como Jesús, pero pues sorpresa, no lo somos. Muchas veces nos vamos a equivocar, muchas veces vamos a herir a los demás y vamos a cometer injusticias, por desgracia, a los demás. Y si todo eso, conflictos a base de estos errores pueden surgir en la iglesia, y si esto puede surgir en la iglesia, en un lugar en donde hay muchas personas que buscan tener esta relación con Dios, ¿cuánto más va a haber allá afuera? Y Jesús nos lo dijo en la Biblia: no los mando a estar con lobos, van a ser ovejas en medio de lobos. La pregunta del millón no es si vamos a experimentar o no injusticia, la vamos a experimentar. Vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por problemas, vamos a pasar por 1,000,000 de situaciones, pero aquí el detalle es más bien cómo es que tú vas a reaccionar en medio de esos problemas. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a realizar? Dios va a probar tu corazón ante la injusticia presente en tu vida. Entonces, la forma en que respondemos va a modelar nuestro corazón conforme a los propósitos de Dios, o por desgracia, nuestra imagen se va a hacer conforme a Satanás. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, hermanos. Y vamos a leer un pasaje que cuando yo lo leí me impactó completamente. Es 1 de Samuel 18:6, del 6 al 11. Y bueno, la mayoría de mensajes acerca de David, creo que pueden estar de acuerdo conmigo, son acerca de Betsabé, y pues se muestra a David como un hombre que falló enormemente, y que gracias a ese error hubo grandes consecuencias para él, para Israel, para su familia, etcétera, etcétera. Y bueno, siendo sincero,
tenía esa imagen de David durante mucho tiempo, de que pues sí fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió errores como cualquier otro hombre. Pero en este pasaje me di cuenta de que este pasaje es la demostración de el por qué David era conforme al corazón de Dios. Y quiero que lo leamos. Dice el verso 6, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagró este dicho y dijo, a David le dieron 10,000 y a mí solo 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Entonces, estamos hablando que Dios fue capaz de moldear el corazón de David. Entonces, lo hizo, como ya comentamos, a base de presión. Entonces, aquí hay algo muy importante. Para este momento, Dios le había prometido a David que lo iba a hacer rey. Ya había sido ungido por Samuel, iba a ser rey de Israel, pero aquí hay algo curioso. David comenzó siendo un siervo más dentro del palacio. La primera vez que visitó el palacio David no fue para volverse un rey, no fue para empezar a guiar a Israel, no fue como alguien condecorado, fue como un simple siervo. Llegó a servir a un rey que estaba desquiciado por su autoridad. Y aquí lo podemos ver. Saúl tenía tanto miedo de David porque tenía la posibilidad de quitarle su poder. Tanto era sus celos, tanto era su miedo, que no dudó en intentar matar a David. Y no solo aquí, Saúl persiguió a David por toda su vida. Incluso en una parte, cuando Saúl murió tuvo que ir un mensajero a decirle a David, ya no tienes que huir porque Saúl ya está muerto. Imagínate, fue perseguido David por Saúl hasta su muerte. Solo la muerte pudo detener a Saúl. Entonces, Dios mandó que su siervo fuera humillado por Saúl, que viviera sus celos y su persecución. Esto podría ser también una antesala de lo que fue Jesús, porque también Jesús vino y por desgracia sufrió de lo mismo. Pero entonces, Dios, ¿qué es lo que hizo durante todos estos años que Saúl estuvo pues atacando y dando con todo lo que él tenía a David? Pues nada, no hizo nada. Dios, siendo Dios, que podía con un chasquido quitar a Saúl, que él mismo puso a Saúl en su posición de poder y que justamente por eso también podía quitarlo, no hizo nada. Y tú podrías decir, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Dios usó a Saúl para moldear el corazón de David, para que cuando David fuera un rey, no fuera un rey como Saúl, para que Israel tuviera un rey conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón del hombre, que se corrompió de autoridad. Entonces, si en algún momento tú dices, es que yo ya oré y mi familia no cambia, es que yo ya oré y esta situación sigue igual, es que yo ya oré y no siento que Dios me escuche, Dios está ahí, Dios te está moldeando. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque estoy seguro de que todos aquí tenemos una situación en la que estamos sufriendo, en la que nos encantaría escapar. Y tal vez no estamos viendo que es una oportunidad, que está ahí para que podamos crecer. Entonces, Dios usó a Saúl para moldear el corazón de David. No tendríamos un David conforme al corazón de Dios si Saúl no hubiera estado. Entonces, lo que tenemos que grabarnos, Saúl era necesario en la vida de David. Entonces, necesitamos de Saúl para poder ser lo que Dios quiere que seamos. Y aquí viene la pregunta, ¿quién es Saúl entonces? Entonces, Saúl es un enemigo íntimo, un lugar, una situación, incluso una persona
que va a estar tan metida en tu vida que no la puedes sacar. Y también que va a buscar de forma activa o de forma pasiva hacerte daño. Entonces, Saúl es la forma en la que vas a poder prepararte para caminar en la dirección que Dios te manda. Ahora, viene otra pregunta muy interesante. ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vamos a responder? Puedes decir, me puse a pensar y dije, bueno, podríamos decir que David soportó el estar pues tolerando a Saúl porque en su juventud había recibido la promesa de que iba a ser rey. Y tal vez estaba en su mente, voy a ser rey, después ya todo esto va a pasar, ya después ya, en cuanto Saúl se vaya ya, ya se acabará todo. Pero podemos ver grandes circunstancias en las que esto no creo que una persona nada más pensando en eso, en un premio a la larga, podría soportar todo lo que David pasó. Y es que David es alguien que sufrió mucho por causa de Saúl. Si tú dices, es que David no puede comprender mi dolor y mi situación, David sufrió de verdad un montón. Y ahorita voy a darles algunos ejemplos de lo que David sufrió por causa de Saúl. Primero, Saúl nunca reconoció a David. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que David, como les dije, no inició como alguien condecorado, sino que inició siendo un siervo dentro del palacio. Y Saúl ya había visto a David dentro del palacio, pero lo empezó a reconocer hasta que mató a Goliat. Desde antes él era músico dentro del palacio, lo puedes ver en el capítulo de Primera de Samuel. Entonces, Saúl de forma activa pues nunca le interesó ni siquiera saber su nombre. Fue hasta que mató a Goliat que dijo, ¿quién es ese muchacho? ¿Quién es su padre? ¿Qué onda con su vida? Pero imagínate entonces David, alguien que había trabajado dentro del palacio durante quién sabe cuánto tiempo y que se mataba la vida por estar al servicio de Saúl. Y Saúl no sé quién eres, ¿cómo te llamas? Eso es bastante humillante, es bastante desalentador. Segundo, nunca le dio a su hija para que se casara con David. Me puse a estudiar acerca cuando Saúl ofreció que quien matara a Goliat se iba a casar con su hija. Entonces, pues fue David y a Saúl le empezaron a dar celos, etcétera, etcétera. Cuando llegó el momento en el que David pues ya era tiempo para casarse con su hija, Saúl, mañoso, agarró a su hija y la casó con alguien más. Imagínate cómo se quedó David. Fue una traición, fue simplemente Saúl diciéndole, tú no eres lo suficientemente digno. Va a ser con él. Tercero, Saúl era la persona más volátil y cambiante dentro del contexto de David. Es decir, justo les comentaba, David no inició siendo un condecorado, inició siendo un siervo más en el palacio, alguien que tocaba el arpa. Entonces, en el capítulo 17, creo, o unos capítulos antes, Saúl manda una carta al papá de David diciéndole, deja que sirva porque me cae bien, simpatizo con él. Y capítulos más adelante ya se lo quiere matar. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé, por ejemplo, a mí me pasa mucho los niños son muy así que los molestas y se enojan y te dicen de cosas y ya al ratito ya están normales, ya se les pasó el enojo. Es una virtud de los niños que perdonan en corto. Pero imagínate eso en un adulto, imagínate eso en un rey. No sabes si ese día está de buenas o de malas y él tiene tu vida en su mano, es un rey. Es un rey de la antigüedad, eso está peor. Si a él se le antoja, justo como a Saúl, se le antoja matarte y tan sencillo te mata, te manda a matar. Ahorita que recordé, con José el faraón empaló a su panadero, así de sencillo. Imagínate con una persona así y David sirviéndole. Y ya por último, le proponía cosas a David con la intención de matarlo. Cuando esto también va relacionado a que no se casó con la hija de Saúl, David.
cuando David fue con Saúl y le dijo, oye, pues tú prometiste que me iba a casar con tu hija, entonces pues ya es tiempo, ¿no? Le dijo Saúl, ok, pero bueno, en tiempos antiguos también se hacía de pedir algo a cambio de la hija, pero ¿qué creen que pidió Saúl? No pidió terrenos, no pidió animales, no pidió recursos, porque era un rey, pidió algo más curioso, algo más único. Pidió prepucios de soldados filisteos. Es decir, imagínate qué titánica la tarea de David. Tenía que ir a pelear y traerle eso, traer prepucios. Entonces, Saúl lo hizo no porque le gustara o algo así, sino que lo hizo para que fuera al campo de batalla y lo mataran allá. Dijo, mira, si le pido algo así, de seguro lo matan. Y ya con eso ya me resuelvo mis problemas. David pues estaba con Dios y de todas maneras sí se lo trajo, y fue en ese momento cuando dijo, ¿sabes qué? Ya se casó con el otro. Entonces, Saúl hizo de todo con tal de humillar, con tal de dejar a David en una mala posición. Entonces, si hay una prueba total de que David resistió por amor de Dios, es el pasaje que leímos en un inicio. ¿Qué es lo que dice? Que David estaba tocando el arpa para Saúl, porque Saúl tenía un espíritu malo y pues se sentía mejor cuando estaba tocando David. Y no era porque David fuera buen músico, que no lo dudo, pero era porque David era un ungido de Dios. Y los demonios de Saúl no podían tolerar la unción de David. Y justo de esa manera podemos ser nosotros. Después, pues ya está ahí, está tocando David y Saúl está en sus pensamientos, está enajenado, está creando un montón de ideas. ¿Me puedes dar el 11? Y queda y bueno, Saúl centra todos sus pensamientos en esto. Si mata ahorita a David, se acaba todo, ya voy a estar bien, ya no voy a tener a nadie que me estrese, y le arroja la lanza. Entonces, David, pues me lo imagino, ve que a Saúl a punto de lanzársela y la esquiva, justo como dice la Biblia. Pero imagínate ese escenario, la lanza clavada en la pared, David con la arpa todavía en las manos y Saúl viéndolo con una mirada de odio, de rencor, de celos. David en ese momento tenía la oportunidad de tomar la lanza y regresársela. Y aquí hay algunos aspectos que quiero resaltar dentro de la situación de David. Bueno, antes de eso, tienes esa situación, ¿no? Está la lanza, estás tú y está Saúl. Bueno, estaba David y está Saúl. Y entonces tienes dos opciones: sacar la lanza de la pared y regresársela a Saúl, o no hacer nada. Seguir adorando a Dios con el arpa. ¿Y qué es lo que te dice normalmente el mundo? Si regresas la lanza, probarás que no eres un cobarde. Probarás que no te pueden intimidar. Probarás que tienes lo que hay que tener para poder sobrevivir. Que tienes lo necesario, pero sobre todo que tienes la razón. Y eso es lo que te dice el mundo. Pero aquí hay algo muy interesante. Dios te dice que si tú agarras esa lanza y la regresas, pruebas que no eres diferente a Saúl. Pruebas que dentro de unos años, en algún momento, también tú lanzarás lanzas. También tú arrojarás a alguien una lanza con el objetivo de matarlo. Entonces, lo que juzgas sin misericordia es en lo que más propenso eres de convertirte. David tenía dos caminos ahí: regresar la lanza o seguir tocando el arpa. Entonces, David, si regresaba la lanza, podía deshacerse de Saúl. David venía de matar a Goliat, un gigante de 3 metros armado hasta los dientes. Fue con 5 piedras y le sobraron 4. Yo creo que para David era algo completamente sencillo agarrar la lanza y regresársela a Saúl. Se iba a encargar de todos sus problemas en ese momento, porque Saúl era el origen de todas sus desgracias. Solo Dios ya le había prometido que iba a ser rey. Incluso tal vez le cruzó el pensamiento:
Si ahorita se la regreso, ya soy rey. El pueblo lo amaba. En el mismo pasaje dice, sí daban honra a Saúl, pero le daban 10 veces más honra a David. Incluso la ley podía entrar a su favor y quedar absuelto de matar al rey, porque Saúl fue el primero en arrojar la lanza. Era defensa propia. Tenía todo. Si él decidía agarrar la lanza, esa misma noche el pueblo iba a estar gozoso, el pueblo iba a estar feliz. Un nuevo rey había nacido y una nueva era. David no era premio, no tenía nada que perder. Pero entonces, ¿qué pasó? Si David tomaba esa decisión, Israel hubiera tenido un nuevo rey, sí, pero un rey que iba corrompido a la imagen de Saúl y de Satanás también. Cuando nosotros entramos en este tipo de situaciones, podemos decir, no, pues es que nada más le contesté mal, no, es que nada más hice esto, hice aquello, no es nada. En la Biblia hacen cosas peores, pero nos estamos jugando nuestro destino eterno. David no se estaba jugando su vida nada más, se estaba jugando el destino de Israel, se estaba jugando el destino de su vida, se estaba jugando su relación con Dios. Y eso nos lo jugamos nosotros todos los días. ¿Estamos dispuestos a sacrificar todo eso nada más por algo tan sencillo como una disputa? David peleó su batalla más difícil no contra Goliat. Para él lo más difícil no fue matar a Goliat. Lo más difícil para David fue no matar a Saúl. Era un ungido del Señor. E incluso cuando el mensajero fue a avisarle de su muerte, le dijo a David, ¿cómo es que estás tan feliz si murió un ungido del Señor? Incluso en su muerte, David siguió honrando a Saúl. Eso es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es un hombre que estuvo al mando de Israel. Eso es un hombre que incluso cometiendo uno de los peores pecados, Dios todavía lo perdonó. Entonces, en ese momento en el que David ve la lanza y decide no hacer nada, tiene un conflicto interno. No es un David contra Saúl, es un David contra David. Está peleando con su propia carne. Está decidiendo, si yo le devuelvo la lanza, todo se acaba. Pero Dios no va a estar conmigo. Está peleando contra su carne y no sé cuántas veces cada uno de nosotros estamos igual, peleando contra nosotros mismos y decidiendo si hacer esto, si tomar esta decisión, si tomar esta nueva oferta o lo que sea, si alejarnos o no, si contestar o no. Todo esto es la carne. Y pues aquí me gusta mucho esta pequeña dinámica de mira quien está a tus lados es carne. Tú lo ves sonriente, tú lo ves feliz, tiene cara de ángel evidentemente, pero dentro tiene un diablo. Y somos cada uno de nosotros y decidimos quién va a tomar el control, si Dios o nosotros. David no devolvió el golpe, y eso en más de una ocasión, porque dice, pero David lo evadió 2 veces. Imagínate, lo evadió una vez y ya eso es bastante admirable, pero se la volvió a lanzar. Yo creo que la segunda ya David estaba como de, ok, ya son 2, ya por favor, ya no voy a resistir. ¿Cómo seré capaz de ganar una guerra tocando el arpa? Puedes preguntarte. Una guerra que están lanzas en todos lados, me están atacando, me están ejerciendo presión, estoy siendo hostigado y presionado constantemente. ¿Cómo puedo ganar con un arpa? ¿Cómo puedo ganar honrando a Dios? Eso ni siquiera es si tú lo ves con los ojos de este mundo, eso ni siquiera es una estrategia, eso es huir. Pero aquí me encantaría contestarte esa pregunta con otra. ¿Qué tal si el arpa es la clave de tu victoria? ¿Qué tal si el ser obediente es la mejor forma de salir de tu problema? ¿Qué tal si honrando a Dios es la forma en la que tu familia va a llegar? La forma en la que ese trabajo va a mejorar, que puedas ser ascendido, que tus problemas financieros se acaben.
Porque he oído un montón de testimonios acerca de esto. Hay gente pasándola terrible, pero de verdad, y Dios obra. Pero es porque esa gente puso a Dios primero, porque esa gente fue obediente. La obediencia aquí es la clave. Vamos a encontrar un montón de situaciones y vamos a decidir si es nuestra mano o la de Dios la que se va a poner en el fuego. Cuando tu mano se pone sobre la lanza, Dios quita la suya. Dios dice, ok, tú puedes manejarlo, entonces no me necesitas. Ya no hay nada que yo tenga que hacer. Ya está. Pero en ese momento es cuando me pregunto, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo puedo resolver la situación, pero nadie puede decir que todo salga bien o que yo salga bien parado. Y es en estos momentos en los que veo como un montón de gente y también incluso yo en varias situaciones no termina del todo bien. Entonces, David decidió que no poner su mano, porque si él quitaba su mano, la mano de Dios iba a acompañarlo. La mano de Dios que lo sacó de en medio de las ovejas. La mano que lo ungió y prometió hacerlo rey en frente de sus hermanos, en frente de su padre. La mano que lo ayudó a vencer a Goliat. Y la misma mano que lo había cubierto hasta ese momento con Saúl. Aquí viene la pregunta, ¿estamos dispuestos? Y con esto ya podemos contestar, ¿estamos preparados? Necesitamos hacer un examen, hermanos. Necesitamos saber si estamos listos, si estamos preparados. Yo estoy entregando todo a Dios, estoy de verdad estoy adorando en medio de la prueba, o estoy tomando las lanzas que me están arrojando y devolviéndolas, devolviendo el doble, devolviendo el triple, ojo por ojo, diente por diente, porque si yo sufrí, también debo enseñar con sufrimiento. Eso nada más va a traer un mundo de ciegos, hermanos. ¿Cuántas familias hay fragmentadas, por desgracia, debido a esto? ¿Cuántos amigos tienen las mejores intenciones del mundo, pero te dan malos consejos? Aquí es en donde tenemos que decidir, hermanos. Es por eso que necesitamos un entendimiento profundo de la palabra, para saber que estamos tomando la dirección correcta, el sendero correcto. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Quiero que ahorita cada uno de nosotros hagamos una introspección, en qué es lo que estamos huyendo, qué es en lo que no queremos soltar, no queremos que Dios nos ayude. Quiero que pienses en algo así, porque estoy seguro que lo tienes, todos lo tenemos, y que hagas el esfuerzo de entregárselo a Dios en este tiempo. Porque estoy seguro que si tú lo haces, allá afuera puede que todo siga igual, puede que las personas que dejaste allá, puede que el Saúl que dejaste allá siga con la misma intención, siga con los mismos pensamientos, pero no va a ser lo mismo, porque tú no serás el mismo. Porque no lo enfrentaremos solos, lo enfrentaremos con Dios. Entonces, vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, muchísimas gracias por este tiempo, Padre. Muchísimas gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de poder quitar nuestra mano, Señor. Que podamos entregarte la situación a ti, Señor. Que de la misma forma que lo hiciste con David, Padre, que lo llevaste al trono de Israel, Señor, que lo llevaste a ser rey, pero que también él fue capaz de soportar la presión, Señor, y ser modelado, Padre. También nosotros, Señor, ayúdanos a sobrepasar a nuestro Saúl, ayúdanos a sobrepasar nuestra carne, ayúdanos a poder llegar a la meta, Señor. Y que cuando estemos en tu presencia, nuestro destino sea ir contigo y nos digas: felicidades, siervo fiel, ven a la casa de mi Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Jesús. Te pido, Padre, que tú nos permitas, Señor. Tú nos estás tocando la puerta, nos estás llamando. Ayúdanos a también abrirte la puerta, Señor. Entregarte las llaves de nuestro corazón, porque tú no deseas nada más una parte de nuestra vida, tú lo deseas todo. Y nos vas a poder ayudar hasta que te lo entreguemos todo.
Te pido, Señor, que tú nos ayudes en este tiempo, en este momento, Padre, a poder entregarnos a ti, Señor, a poder estar de rodillas ante ti y de verdad tener una relación íntima contigo, Padre. Te lo pido, Señor, que seamos obedientes de ahora en adelante, Señor, y que si cometemos errores podamos correr a tu presencia, Señor, con confianza, acercarnos al trono de la gracia, Padre. Te lo pido, Señor, en tu nombre. Amén.